Marina, ¿qué de tiempo? Hola, hola. Conseguido, reto Oye, conseguido. espérate, que ahora mi trípode va y viene y la liamos parda, aquí me pongo de Bueno, revés. bueno, bueno. ¿Qué tal, Empezamos Marina? folclóricas, ¿no? ¿Eh? Empezamos muy folclóricas. Siempre, ¿eh? Siempre, aquí siempre se empieza folclórica. Pero bien que también por los cascos y así no tenemos problemas. Mm, Sí, Porque luego si no empiezan las movidas de que si no oímos, que si tal y que si... yo muy bien. ¿Tú? Vale, Ahora yo con te oigo cascos, fenomenal, o mejor. sea que con casco mucho mejor. Fenomenal. Lo que pasa es que yo hoy voy como... fu, 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 fu. Bueno, viernes, rematando semanita. Viernes, rematando semana, haciendo cuestiones legales. Los días 5 de mes para mí son días de cuestiones legales, Y más de cierre de trimestre. contabilidad. Exacto. O Ah, sea que... Bueno, ahí los autónomos tenemos... Viene nuestro día chungo. Pero sí. bueno, ahí estamos, todos unidos. Bueno, vamos a hablar de legalidad online. A mí este es un tema Mm. que en principio, cuando empecé, me daba un mogollón de miedo, pero oye, como que le voy cogiendo el gustillo y ahora me gusta bichear por ahí los temas legales. Lo primero de todo, que yo no quiero que esto sea una entrevista así como clasicorra, pero yo me he preparado algunas cosillas porque, oye, tampoco vas a venir aquí en plan, vamos a ver qué sale y que sea lo que Dios quiera. Entonces yo me he preparado algunas preguntillas que yo te voy a ir haciendo Muy y luego ya, bien. oye, que si tú quieres hacer lo mismo, dale, aquí estamos para ser libres. Sí, Pero sí, lo sí, sí. primero, habrá gente aquí que no te conozca de mi red. O sea que cuéntanos quién es Marina Broca. Bueno, a ver, digamos que en la jerga popular del mundillo online soy la chica de los textos legales, o sea, es como se me conoce, la de los textos legales, que me dedico, me he especializado a ayudar a todos los que son a negocios online, páginas web, a adaptarse a todo lo que son las normativas en materia de comercio electrónico, protección de datos y diferentes regulaciones que se entrelazan para que, bueno, para que tengamos un ambiente de confianza online muchísimo más nítido, más claro, donde haya determinado tipo de garantías para consumidores u usuarios. O sea, me ocupo de que todos los negocios online, digamos, no pasen ciertas líneas rojas, que estén dentro del ámbito de la normativa y que generen un clima respirable de confianza online, que eso es el objetivo de todo esto, o sea, no ponerle palos a la rueda, como dicen muchos, obstaculizar el trabajo a los desarrolladores, sino abrir una manera, un campo de trabajo en donde podamos relacionarnos de manera confiable, de manera segura cuando hacemos transacciones online, cuando dejamos nuestros datos, cuando hacemos cualquier tipo de campaña que implica tratar con datos de los demás. Así que no sé si se ha entendido bien, pero bueno, esa es un poco la misión de mi trabajo. Bueno, si a alguien le queda alguna duda, que nos la vaya preguntando, que nosotras nos ponemos aquí a cascar encantadas, o sea, no hay problema ninguno. Así que cualquier cosa que queráis nos la vais preguntando. Oye, esto al final yo creo que muchas veces, sobre todo los autónomos y cuando tenemos un negocio pequeño y tal, yo no sé las grandes empresas, ¿no? Pero cuando tenemos un negocio pequeño vemos la protección de datos y toda la legalidad del negocio online lo solemos ver como un poco una amenaza, como ya vienen estos aquí a fastidiarnos otra vez, que si pone el banner de cookies, y bueno, para los desarrolladores me imagino que mucho más. ¡Ay! Te he perdido la imagen, Uy, Martina. a ver, ay, Ahora, no sé qué le he ahora. dado, pero se ha ido así. Ha habido un momento que he dicho, Marina se ha iluminado de una manera. Te decía que yo creo que muchas veces la vemos como un enemigo, ya vienen aquí estos, vienen los de Hacienda, vienen los del IVA y vienen también los de la Agencia de Protección de Datos a darnos por saco. Esto es real, o sea, al final está para fastidiar a desarrolladores o está para otra función. No, pues es lo que decía al inicio, que muchas veces la gente ve este tipo de normativas como, bueno, como gente que te quiere molestar, ¿no? Tocar las narices, exigirte más cosas de las que ya tenemos normalmente los que somos, los que trabajamos, los que somos los autónomos, básicamente.
tenemos un montón de exigencias, un montón de requisitos, pero esto no tiene que ver con tocar las narices ni poner las cosas complicadas, porque de hecho, o sea, aquí lo que hacen este tipo de regulaciones es marcar las líneas rojas que separan a los negocios digitales que quieren funcionar aportando garantías a los que van a comprar o los que van a dejar sus datos y los que no. Es una manera de que el usuario pueda distinguir entre unos y otros. Porque claro, si todo fuera esto, el anarquismo, ¿no? Porque la gente empieza en Internet pensando que aquí, claro, como no tengo un negocio físico, no aplica ninguna ley, ¿no? Vamos, el anarquismo total. Podemos hacer lo que queramos con la información de los demás, con los datos de pagos, con el momento que estamos expuestos o que estamos en Internet, parece que no nos aplica ninguna obligación. Y es que esto no puede ser así. Tenemos muchísimas obligaciones, pero que no tienen que ver con tocando las narices. Estas obligaciones tienen que ver con proteger también derechos de la gente que nos confía su información, que nos confían sus datos de pago y tenemos que ser capaces de estar a la altura de esta confianza. Y es marcar simplemente unos protocolos, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer cuando nos relacionamos con la información de los demás y en especial cuando vendemos productos y servicios a otros. Hay una serie de garantías que tenemos que ser capaces de ofrecer y asegurar que se cumplan una serie de derechos que tienen los usuarios y consumidores. No hay más allá de esto. Y yo creo que también, ¿no? Garantías para nosotros mismos. O sea, quiero decir, que yo tengo la sensación, ¿no? De que yo tenga una buena política de privacidad, que yo tenga Uh-huh. unas buenas condiciones unos términos y condiciones de compra o de contratación bien hechos, al final no solo está protegiendo a mi cliente, me está protegiendo a mí. Sin duda. Sin duda, ten en cuenta que lo que tú no pongas por escrito siempre va a jugar a favor del consumidor o del comprador, siempre. O sea, tú tienes que regular las condiciones cuáles son también tus límites, cuáles son tus condiciones, qué cosas permites, qué cosas no. Es una manera de proteger no solamente el derecho del usuario, sino de proteger tu propia marca, tu propia reputación, tu propio negocio. Hay cosas muy torpes que se hacen en el mundo online, ya sea súper torpes, que es como, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo puedes ser tan incauto? Siempre digo, ¿no? Me habrás escuchado decirlo en la WordCamp Griñón, que el mundo online no es un mundo para incautos motivados, o sea, tú no puedes poner un negocio online, empezar a pedir datos, empezar a publicar imágenes de los demás, empezar a vender sin tener ni zorra idea de qué hay por detrás, qué cosas tienes que informar, porque lo que tú no informas siempre juega a favor del que compra. Entonces, si tú vendes mañana una formación y no informas, por ejemplo, de la excepción del derecho de desistimiento, es decir, de devolver una formación en formato online que esta persona se ha descargado, es que estás obligado si esta persona mañana te exige devolución, es que le tienes que devolver la pasta. Te puedes poner a patalear, es que no es justo, es que ha consumido la información, pero le has informado de esa prohibición. Si tú no le informas que no puede devolver, eso lo tienes que devolver a la pasta. La única manera de proteger tu producto o tu negocio es informando de todas las prohibiciones que estableces, de las limitaciones. Tú no puedes poner una carta de ventas proponiendo, por ejemplo, o asegurando un éxito, ¿no? Mira, si haces esta formación vas a conseguir multiplicar por 6 el número de facturación, por 6 el número de tal, por 10. Tú no puedes hacer ese tipo de promesas porque son un contrato vinculante con el cliente. Hay muchas cosas que se hacen pensando que la gente es tonta, que la gente no se lee la letra pequeña, que la gente somos todos maravillosos, que no existen usuarios que son un poco más complicados, más difíciles, incluso tóxicos, y siempre tienes que pensar que va a haber alguien que te va a tocar las narices, siempre. Esa es Hay una una cosa, realidad. hay una cosa que has mencionado y que yo creo que hay mucha gente que no tiene claro. Una página de ventas, una carta de ventas, como pues, la que te puedes encontrar de cualquier Uh-huh. formación de este mundo, mm, es de por sí un documento legal. O sea, quiero decir, es vinculante de por sí, es como un contrato, el A ver, texto que un copywriter escribe. te explico. Si tú no has generado condiciones de venta, porque tú puedes generar una carta de venta, pero luego tienes que escribir unas condiciones de venta en donde vayas haciendo matizaciones, puedes decir, incluye lo que se forma en la página de venta, una página de venta de por sí es vinculante. Si yo te describo un objeto, una crema,
y te digo, esta crema tiene 50 miligramos, pesa tanto, eso que te pongo es vinculante. Si luego en lugar de 100 te llegan 50, en lugar de ser roja te llega una blanca, claro que es vinculante. Lo que tú describas sobre un producto o servicio siempre va a ser vinculante, porque la gente te va a comprar lo que tú has descrito. Entonces, es publicidad. Si tú luego no cumples con lo que prometes, o sea, se puede considerar publicidad engañosa. Estás, esa persona ha tomado una decisión informada, basada en una información que no que es falsa, o que tú no puedes asegurar, que tú no te puedes comprometer. Entonces, claro que puedes reclamar, y de hecho, seguramente conoces que hay un montón de creadores que han recibido muchísimas denuncias porque se han sentido estafados. Mucha gente que ha prometido muchos resultados o éxitos, que han lanzado campañas súper agresivas y que han recibido denuncias por estafas. ¿Por qué? Porque en sus propias condiciones, primero, que prometían cosas que no se pueden prometer. Y segundo, porque no tenían en su clausurado ningún resquicio, ningún tipo de atajo legal que dijera que, por supuesto, que no se prometían resultados, poniendo limitaciones a sus productos y servicios y haciendo exclusiones de responsabilidad. Tú tienes que tener en cuenta qué cosas no puedes responsabilizarte y dejarlas muy claritas, muy claras, porque si no, claro que tu carta de venta es vinculante. Si tú me prometes que si yo compro tu formación y nada más terminarla voy a conseguir 100 nuevos clientes y aumentar mi facturación o multiplicarla por 30, si me prometes eso en tu carta de venta, claro que es vinculante. Estoy comprando un producto, estoy tomando una decisión en base a una información falsa. Qué bueno. Que bueno, porque además yo creo que eso, que hay mucha gente que no es consciente de eso, mucha gente a nivel de dueños de negocios, ¿no? Que piden sus cartas de venta y mucha gente a nivel, fíjate, yo creo que los copywriters pocas veces miramos cuando vamos a hacer una carta de ventas, pocas veces miramos y decimos, oye, ¿tienes unos términos y condiciones? ¿Tienes unas condiciones particulares de venta? ¿Esto coincide con lo que tú estás después asegurando qué va a pasar o qué no va a pasar? O sea, pensamos en la promesa, pensamos en hacer un texto que sea llamativo, que sea resultón, que convierta, que te atraiga, pero yo creo que pocas veces pensamos en, oye, ¿y esto dónde está sustentado? Y, Eso es. y es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver, ¿qué es una web legal? ¿Qué es una web que realmente es legal? Bueno, hay un montón de elementos que hacen que una web sea legal al 100%. De hecho, eh, primero tiene que ver con analizar cuáles son los mecanismos de captura que tiene una página web. Si tienen, qué tipo de formularios, por ejemplo, formulario de contacto, formulario de afiliación, formulario de suscripción, formulario de compra. Pues tener un formulario para pedir una sesión, un formulario de reservas, analizar qué tipo de formularios tienes. Luego, preparar políticas que sean acordes al tipo de información que tratas, a cómo la tratas, con qué finalidad la tratas y especificarlo todo primero en un aviso legal que tiene que ver con identificar quién está detrás de la web. Hay una pataleta muy gorda con esto de es que no entiendo por qué tengo que publicar mis datos en mi aviso legal, por qué me tengo que exponer. Y la gente se enfada muchísimo. Yo tengo un post que es el que más comentarios tiene, creo que ya por 200 comentarios, que es, tengo que publicar mis datos personales en mi web, y la gente si me sigue pataleando, protestando, como si yo hiciera las leyes. Y Yo me entiendo enfado, que tengo que es decirlo. molesto, claro, es que es molesto. A nadie quiere publicar sus datos, pero lo que está claro es que es un problema, que es un problema de derechos, porque claro, nos obliga a exponernos, pero también lo tenemos que pensar desde el lado del consumidor. ¿Tú dejarías tus datos de tarjeta, tus datos a alguien que no conoces, a un anónimo, a una persona que va encapuchada? ¿Le darías tu información personal a una web en donde no tienes ni idea qué hay detrás, quién está detrás? ¿Es una empresa, si es un autónomo, si está en España, si está en Ubuntu? O sea, la única manera de poder ejercitar sus derechos, y si esta empresa mañana hace cosas que no tienen que hacer con tu información, ¿a quién pataleas? ¿Ante quién te quejas? Si no puedes identificar quién está detrás. Entonces, cuando se produce un intercambio de información, cuando estás ofreciendo productos y servicios, no, lo que no puedes hacer es estando encapuchado, tienes que identificar quién es el responsable de esa web. Y no queda más narices que
que hacerlo. Y es molesto porque al final estás exponiendo información personal que nadie queremos, sobre todo autónomos, que además trabajamos en nuestro propio Exacto. domicilio, que no trabajamos en una oficina. Bueno, buscar soluciones, una dirección fiscal, puede Esa ser de tu es, gestoría. sí, te iba a decir que esa es un punto que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿qué solución hay para no tener que exponer? Porque al final muchas veces expones tu dirección, pero es la dirección de tus hijos, es la dirección Claro. de tu casa y dices, coño, igual que viene un mala leche y me denuncia la Agencia Española de Protección de Datos, también puede venir un mala leche, coger mi dirección y venir y hacer algo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Sí, eso es. muchas veces yo creo que nos preguntamos, ¿qué otras soluciones hay? ¿Qué podemos hacer? Sí, contratar una domiciliación fiscal, que eso te lo puede dar tu propia gestoría, como en mi caso, o un coworking que tiene servicios de dirección fiscal, cualquier tipo de notificación, ellos se encargan de recepcionarla y por importes a lo mejor ridículos o mínimos. Existen ese tipo de soluciones, o sea, coworking o una dirección o oficinas que te dan ese servicio de dirección fiscal para que no tengas que poner la de tu propio domicilio. Pero esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, te separan una página web legal, el identificar al titular, de lo que puede ser un tomanta digital, un tomanta. Si tú entras en una página web, en el aviso legal, no identifica quién está detrás, o sea, huyen. Y de hecho cada vez más son los usuarios antes, ahora se ha normalizado mucho de la gente mirar los avisos legales y hay estudios de Analytics que, que mucha gente se sorprende porque nunca se habían imaginado que de pronto sus políticas de privacidad tuvieran tantas visitas, ¿no? Estos textos que pensamos que nadie lee, que nadie ve, resulta que cada vez están teniendo más visitas. Compruébalo tú Sí, sí, en te tu puedo propio dar fe. Analytics o cualquiera que se mire el Analytics y que la gente entra y cotillea a ver quién está Sí, detrás. sí, o Sobre sea, todo porque no dices, ¡buah! Esto es una página web que se puede haber hecho por un bot, que a lo mejor, yo qué sé, son unos senegaleses que están montando no sé qué, o sea, a saber qué. Entonces necesitan saber que esa persona existe, sobre todo cuando no te conocen. O sea, si no te conocen y entran a tu web y tropiezan, te quieren asegurar de que por lo menos haya una persona identificable detrás. Otra cosa, política de privacidad, aviso legal, política de privacidad, política de cookies. Importantísimo que estén presentes estos tres elementos en el footer. Que haya un banner de cookies que no sea ornamental, por favor. O sea, para poner un banner de cookies ornamental que nos descarguemos del primer repositorio de plugin, o sea, esto y nada es igual, igual, igual de malo. Porque ahí hay determinadas cuestiones que se tienen que informar en este banner de cookies. Este banner no es un elemento ornamental, ni igual que los textos legales no son ornamentales, la gente los escupe en la web como diciendo, vaya, está. Los ponen chiquititos en el footer, hacen copy-paste, sin saber ni lo que están poniendo. Pues todo lo que pongas es vinculante legalmente. Todo lo que esté escrito es lo que te va a defender o dejar con el culo al aire si mañana tienes una denuncia. Entonces, no se pueden tomar este tipo de cosas a la ligera, porque el único escudo legal que tiene una web son los textos legales. y hablando de cookies, ¿hay alguna cookie que se pueda cargar antes de que tú aceptes el consentimiento? Que esto es una cosa que ahora mismo, hombre, como copywriter no lo veo tanto, ¿no? Pero cuando hacía diseño sí que era muy frecuente y bueno, yo recuerdo costarme la vida conseguir que no se cargaran cookies o más, o sea, ahora era horroroso. Yo le temía al momento cookies, le tenía pánico porque sabía que siempre me iba a dejar alguna y tampoco tenía 100% claro si me podía dejar alguna, porque si hubiera sabido que me podía dejar, oye, pues te puedes dejar esta. Uy, pues ya respiro. Pero no había manera de respirar allí, o sea, yo era una tensión constante. Entonces, ¿hay alguna que se pueda dejar? ¿O tiene que ir todo limpio, como una patena? No, no, a ver, todas las cookies que son técnicas, que son funcionales, que son de rendimiento, o sea, las cookies propias que sirvan para, yo qué sé, para logar, para permitir que un usuario pueda acceder a los idiomas, por ejemplo, de una web, que puedas configurar el idioma, o que puedan cargar determinado, que se puedan descargar archivos, o que te permitan visualizar vídeos. Todo lo que son cookies técnicas y funcionales no están sujetas a consentimiento. Las únicas cookies que requieren consentimiento son cookies de terceros que son las de análisis o las publicitarias. Por ejemplo, el pixel de Facebook, todos los que son Todo cookies que Google. te permiten hacer retargeting, todo Google, exactamente. Pero bueno, si hay cuestiones de Google que tengan que ver
que sean simplemente de tipo funcional, que no tengan que ver con la analítica, porque yo que sé, estás integrando un vídeo, por ejemplo, de YouTube, porque estás incrustando vídeos, y es una cookie que simplemente te permite incrustar. Pues eso no es necesario, pero todo lo que permite identificar una IP de un usuario que no sean necesarias, que no son cookies necesarias para que la web rule, ¿no? Y funcione, pues esas cookies sí que requieren consentimiento. Y sí que tienen que estar suspendidas a la carga hasta que el usuario acepte. Y además es que no vale cualquier botón. Esto sí que se ha quedado súper claro. Necesitamos el botón de aceptar, el botón de rechazar Y y el el de botón de configurar. configuración. Solamente si hay más de un tipo de cookie. Pero si solamente tienes analíticas, o sea, poner un botón de configurar no tiene ningún sentido y no se recomienda. Porque eso es marear la perdiz y confundir al usuario. ¿Para qué vas a configurar si tienes un solo tipo de cookie que elegir? ¿Es sí o no? No Claro, tienes pero nada no, que configurar. en el momento que tienes un formulario de contacto, que estás capturando un email, aunque no sea para hacer un email marketing, ahí ya sí tienes que configurar ya es otra cosa, ya no es... Claro, pero eso ya no tiene que ver con las cookies, eso tiene que ver con recabar información del usuario. A veces me dicen, a ver, que yo no tengo una web donde no tengo ningún tipo de formulario de contacto, no pido información en ninguna parte, ni siquiera tengo blog ni suscripción. O sea, en principio no estoy obligada a ver que sí, porque en el momento que utilices una cookie analítica ya tienes que cumplir. Aunque no tengas ningún formulario, ya tienes que obligar. Y la LSCI, o sea, a menos que tengas una página que no tenga un bitácoras, imagínate una página de bitácoras en donde tú cuelgues tus cosas, pero no haya ningún fin de monetizar, ni recabes datos, ni quieras construir audiencia, que la tienes para ti y para tus amigos, o para tus hijos, o para tu familia. Solamente ese tipo de páginas es capaz de tener que cumplir. En el momento que tu página, aunque no venda nada, ya tenga una finalidad promocional o de construir audiencias o de monetizar de manera directa o indirecta, ya tienes que cumplir con toda la normativa de comercio electrónico, protección de datos, etcétera. Con la Pues cual, fíjate, sí, esta, no, te iba a decir que esta, o sea, me parece súper importante que lo puntualices porque yo creo que hay muchísima gente que piensa esto, ¿no? Que, como simplemente yo dejo mi dirección ahí y que me escriban, pues ya, estoy libre. Pues igual no no, estás libre, o igual sí. no. En el momento que tengas una web con fines comerciales, o en el momento, o sea, aunque tengas una dirección para que te contacten, aunque la página no recabe directamente, o sea, ya estás haciendo un tratamiento de información personal, porque lo estás haciendo a través de tu correo electrónico. Y en cualquier caso, que te escriban para qué, para quedar para ir al cine, no, te van a escribir porque hay una finalidad comercial en el contacto, estás ofreciendo algún producto o servicio. Con lo cual, a nivel LOPD, pues vas a hacer un tratamiento mínimo, RGPD también, un tratamiento mínimo, y vas a tener que informar de lo mínimo, de que no recabas información personal, que no utilizas cookies, ¿qué tal? Pues tienes que informar de algo y en cualquier caso el aviso legal no te lo saltas. O sea, no te lo saltas. La web la tienes que identificar y tienes que informar de todo lo que exige el aviso legal informar. Y que no pasa nada, que la gente a veces se vuelve loca, que es súper fácil, que es que es muy sencillo cumplir, es que no hay que marear la perdiz y además es que nos interesa. Hay muchísimos estudios que confirman cómo ha cambiado el consumidor, cómo ha ido evolucionando y los diferentes hábitos. Esto lo sabrás mejor tú que yo, segurísimo. Pero el usuario ha evolucionado Sí. muchísimo. O sea, antes estos elementos que parecían que eran un estorbo, como el tener que marcar una casilla, como el tener que hacer un doble opt-in, que eran elementos que echan para atrás y los primeros cursos de marketing que yo hacía, que decía, hay que ponérselo súper fácil al usuario. Cuanto menos cosas tenga que leer, cuanto menos tenga que marcar, cuanto más directo sea, cuanto más fácil, más convierte. Es que eso ha cambiado. Hay mucha gente que todavía se quedó en el pasado y eso ha cambiado. Y es que Cuando no te sí, piden, dime. no, te iba a decir que sí que es cierto que cuanto más fácil se lo pones al usuario, más convierte, pero con ojo, o sea, quiero decir, no puedes por eso saltarte ni la protección ni la legalidad, o sea, No, te va a que te convertir, echan para atrás, pero es que lo como diferente, mucho, como mucho te va a convertir, ¿qué tipo de contactos te va a convertir? claro. No, es que además es que es contraproducente, de verdad, es que es contraproducente porque un formulario en donde no te pidan que es un checkbox, que fíjate lo que tarda el usuario, es que ya te echa para atrás. Es que lo mismo te interesa el contenido, pero es un formulario donde no te están pidiendo que aceptes y dices, pero esta web de quién es,
Pero ¿quién es el listo? Dices, es una persona ya de por sí descuidada o que está al margen de la legalidad o que directamente el tema de la normativa se la pela. Entonces, me voy a dejar de en serio, voy a dejar mi correo electrónico aquí, lo quiero dejar a esta persona que no me ofrece ningún tipo de confianza. Yo en muchos sitios que de pronto me ha interesado un contenido que digo, me voy a suscribir y ya veo que no, pero es que no me pasa a mí, que se supone que soy un poco friki del tema de normativa, que le pasa a mucha Le gente, pasa a que mucha si no ve, gente. sí, que si no ve que hay aviso legal o si ve que hay un formulario que no está adecuado, dices, aquí casi que mejor no, porque esta persona no me da ningún tipo de confianza. Por eso te digo que antes que se despreciaban mucho estas cosas, y yo me acuerdo que lo hablaba mucho lo hablé con Irra Bravo en una entrevista, ya hace bastante, porque yo lo discutía muchísimo con él, me decía, es que yo me niego que en una carta de venta, que en una landing, una carta tiene que ser súper limpia, no tiene que haber información que distraiga, y además estaba convencidísimo. Le dije, mira, si yo entiendo tu principio, pero esto lo tienes que tener. Que tú creas que te ensucia, porque a mayor exposición, mayor riesgo, y tienes que tenerlo, sí o sí. Bueno, al final claudicó, no le quedó más remedio porque su cabezonería no le iba a eximir de cumplimiento legal. Dice, es que la multa, por mucho que te empeñe, la vas a tener que pagar. Efectivamente. Y al final acabó muy, pues bajo protesto, pero bueno, al final acabó claudicando, ¿no? Y bueno, al tiempo, al año, le digo, cuando todavía le podía hacer la entrevista directamente cualquiera Irra, le digo, vamos a hacer una entrevista, lo primero que le pregunto, bueno, ¿cuánto ha afectado a las conversiones? ¿Cuántos clientes crees que has perdido desde tal mes? Bueno, la verdad es que ninguno, todo lo contrario, ha seguido creciendo y fíjate cómo está hoy por hoy, fíjate lo que le han afectado los textos legales, lo que le ha afectado tener el consentimiento. Es decir, no te va a afectar en nada negativo, todo lo contrario. Es decir, si eres bueno en lo que haces, los textos lo que hacen es reforzar tu marca, reforzar el que eres una persona que está a un nivel, o sea, a nadie se le ocurriría ir a una carnicería que no tenga licencias sanitarias, que no cumpla con ninguna regulación y que la carnicería esté en el sótano de una casa. ¿A qué no irías a comprar ni la verdura ni la carne a un sitio que esté en el sótano de una casa, en plan clandestino? Y a eso lo No, no tenemos habláis. clarísimo. Claro, O sea, eso no, es que ni nos lo planteamos, nos echamos las manos a la cabeza. ahí Entonces, está. Esto es eh, igual. efectivamente, esto es exactamente igual. Y hablando de historias de terror Sí. y de sótanos oscuros, lo de conseguir textos legales, porque tú tienes que haber visto de todo en Mm. gente que ha intentado conseguir, pues no sé si, porque me imagino que al final no es tanta la gente, ¿no?, que quiere decir, bueno, pues yo me lo salto y aquí que parezca legal y hago lo que me dé la gana. O sea, yo creo que es más o quiero pensar, ¿no?, que viene más por el tema de hacer unos textos legales, personalizados y tal, me cuesta una inversión fuerte, me cuesta un tiempo, me cuesta un tal, voy a ver si puedo hacerlo un poquito pues más abaratar y tal. ¿Qué te has llegado tú a encontrar a la hora de buscar textos legales de la gente? Mira, o sea, en la auditoría de llevarte las manos por la cabeza lo he puesto en varias ponencias y creo que en la de WordCamp Griñón también. Creo haber puesto ejemplos de cosas que te quedas patidifusa completamente y ojiplática. De coger plantillas y de pronto los campos donde había que identificar o completar con XXXX, por ejemplo, campos de XXX, políticas que básicamente habían fusilado a otras. Yo me he encontrado con gente del ámbito de protección de datos, que esto es lo más surrealista eh, que me ha pasado. De pronto tengo le recomiendo a todo el mundo como tip, poner una alerta con su DNI, una alerta de Google, de estas alertas de Google que tú configuras, poner tu DNI, Ah, mira, eso no lo porque flipas, sabía. es muy importante porque tú no sabes en qué momento te pueden estar utilizando de manera ilegal o tus datos pueden estar apareciendo en sitios que no tienen que estar. Entonces yo tengo una alerta con mi DNI para que cada vez que aparezca mi DNI me venga una alerta por si veo alguna cosa rara. Pues me viene una alerta de Google, voy a ver de dónde me viene la URL y era una política de privacidad de una empresa de consultoría de protección de datos que me habían fusilado mis textos legales con mi nombre y apellido, dirección, DNI, como responsable de su web. Llamo, denuncio, digo, a ver, vamos a ver, pero ¿esto qué es? O sea, ¿cómo es posible que dediquéis a protección de datos y me habéis copiado, plagiado mis textos legales sin ni siquiera haberlos molestado de cambiar el nombre? Me quiero llevar la mano hacia la cabeza y mi jefe me lo puso en mi webmaster. Este es otro tema. Para abrir ya
la caja de los horrores, la responsabilidad del webmaster. Esto así debe ser. Páginas web que se contratan y le dicen al webmaster que le pongan los textos legales. Y los webmasters que ponen los textos legales, pues que se saca de no sé, se busca una página similar y es un poco más prolijo o cuidadoso. Se molestan en cambiar los campos y si no ya te pone lo que sea, te lo copia, hace un copy-paste y a zumbar. Pues Fíjate ahí, cuando eres diseñador, bueno, cuando eres desarrollador, hay veces que hay un problema gordo, porque, o sea, yo recuerdo, yo pedía, y hubo un momento que llegué a meter una cláusula en el contrato de servicios sobre los textos legales, porque yo me acuerdo, yo pedía los textos legales y que te dieran unos textos legales era un infierno, o sea, nadie te daba unos textos legales. Claro, yo cuando a mí me daba un cliente los textos legales, yo hacía copia-pega, o sea, yo no tengo, no debo modificar tus textos no, como desarrollador, exacto. pero, pero había un momento que los proyectos se paralizaban porque no te entregaban textos legales y yo me negaba. Entonces ya tuve que meter una cláusula en el contrato diciendo, vale, tienes que entregarme los textos legales. Si no me entregas los textos legales, utilizaré un plugin, pero debes saber que el plugin te da un texto genérico que no tiene nada que ver contigo, que a lo mejor ni siquiera cubre toda la legalidad de tu web y que yo no me puedo hacer responsable de Exacto. la legalidad de esa web. O sea, para mí era infernal los textos legales. Y yo creo que es por esa poca concienciación, ¿no? De, bueno, pues Sí. nada, vamos tirando con lo que sea. En esto hay mucho trabajo de responsabilidad. De hecho, tú eres la excepción y ojalá, y me encomiendo a la Santísima Trinidad que sea para que haya más webmasters y desarrolladores que hagan eso. Ojalá, porque el mundo cambiaría muchísimo. El propio webmaster que no tiene ninguna obligación de conocerse la ley, pero sí saber lo mínimo, que hay que poner los textos legales. Esto es la única obligación que tiene el webmaster. Informar al cliente, oye, para que esta web pueda activarse sin ningún tipo de riesgo, necesito que me pase los textos legales. Es hasta donde llega la responsabilidad del webmaster, informar. Y es lo único que pido, que informen. Y por supuesto que no se pongan a desarrollar ni asuman la responsabilidad de entregarle los textos legales. Estaba hablando con una persona, con un webmaster. Es que yo lo pongo, yo lo incluyo, le tengo que dar este servicio a mis clientes. Pero vamos a ver, alma de cántaro. ¿Cómo incluyes el servicio de desarrollo de texto legal a tus clientes? Que tú me digas la implantación, claro que sí, lo tendrás que implantar, pero es que tú no puedes incluir en tu propuesta, en tu dossier, es como si yo en mi dossier, que me dedico, y en mi ámbito de mi experiencia es la normativa legal, y, digo, y también te hago la página de venta, así, por el morro, porque se me ocurre que también puedo redactar, porque creo que sí, coño, a ver, si total puedo poner también te hago la landing, los textos legales y desarrollo de tu landing. Que vamos a ver, estamos locos, que no se me pasaría por la cabeza. O sea, hacer el trabajo, un trabajo para el que no tengo ni la formación, ni la experiencia, ni los conocimientos necesarios como para hacer la landing a nadie. No me la puedo hacer ni la mía, ¿cómo? Y desarrolladores que lo incluyen en su propuesta. Sigue habiendo muchos desarrolladores que le están dando los textos legales sin ser conscientes que si mañana este cliente tiene un problema legal, toda la mierda le va a caer al desarrollador, todo. Y por lo mismo. O sea, sí, yo pago la multa, pero que me puso los textos legales, como que me dijo la consultoría, es que ya voy a tener unas palabras que yo lo voy a pedir ya mismo por haber copiado, pero a ver, la responsabilidad de los textos legales que te van a poner no es del desarrollador, tú se lo Claro, has permitido, tú se lo has permitido, y no te los ha puesto porque le ha dado la gana, lo habrá puesto porque tú se lo has pedido, y este señor los ha cogido de donde lo ha podido. Entonces, claro, es muy fácil luego responsabilizar, por eso no hay que meterse en este tipo de fregados, no hay que asumir este tipo de responsabilidades y es que es intrusismo profesional, o sea, ya no se me ocurre meterme en un jardín que no es el mío y sobre todo cuando hay una responsabilidad económica, legal, de que esa persona mañana por esos textos pueda tener un problema gordo. estoy totalmente de acuerdo. Ya sabéis, queridas y queridos, cuando haya que hacer la web, no se contrata a nadie que os diga, que os desarrolla la web y os da los textos legales a las bravas y se cogen los textos legales y se le pasan al desarrollador antes. Y voy a abrir dos melonacos, porque al final aquí hemos venido a hablar de cómo Sí, hacer que se lean tus textos legales y de por qué los textos legales son tan infumables. Y yo me acuerdo, o sea, para mí los textos legales eran una cosa como muy, muy infumable, pero eran también como
como muy cerrado, ¿no? Yo recuerdo que cuando hice comunicación audiovisual en la facultad, teníamos una asignatura de Derecho y la profesora, que yo la adoraba, por cierto, nos decía siempre que los textos legales, o sea, no los textos legales de las páginas web, no hablábamos de ese tema, ¿no? Sino hablábamos de textos legales de contratos de producción cinematográfica, etcétera, 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 ¿no? De derechos, y nos decía que cualquier texto que sea de tipología legal no se puede modificar para nada, no se puede tocar para nada porque llevan una redacción específica y concreta. Entonces, yo aquí quiero abrir dos melones. Primero es el hecho de tienes que dejar los textos tal cual salen de la ley. Y lo segundo es, si tú le dices a un copywriter, que por cierto, hay mucha gente que me pregunta, Naza, tú me redactas los textos legales, y yo le digo, no, yo no soy abogada, yo no tengo conocimientos legales, yo soy copywriter. Entonces, vete que te hagan los textos legales y luego ya hablaremos. Si yo como copywriter modifico los textos legales que, por ejemplo, has hecho tú, Marina, para darles pues, el tono, la voz, la personalidad del cliente, ¿se considera plagio? ¿Eso se puede hacer? No, plagio no, y además es una práctica totalmente recomendable. Yo de hecho, a todos mis clientes, yo cuando me pongo a preparar los textos legales un poco a medida, primero busco el tono que tiene el cliente. Si el cliente tiene un tono más formal, porque a lo mejor es una consultoría y tal, y tienen un tipo de clientes, una comunicación mucho más corporativa, pues intento que los textos legales encajen con todo lo que es la estrategia de comunicación que tiene la página web. Pero si veo que es una persona que es autónoma, los textos legales empiezan hablando en primera persona. Yo tal, me comprometo a tal, las formas son todos en singular, primera persona, redactados de una manera que encaje sin ser desenfadados. La ley no te dice cómo los tienes, qué tipo de estilo tienes que utilizar para redactar los textos legales. Eso son chorradas. La ley te dice qué tienes que informar. ¿Qué tienes que informar en los textos legales y de qué forma? ¿De qué forma? Clara, sencilla y comprensible para cualquier usuario. Con lo cual, jerga jurídica, jerga infumable, jerga que sea incomprensible y términos que dices, es que no lo entiende nadie, eso es contrario a la legalidad. O sea, fíjate qué importante esto. Con lo cual los textos tienen que ser muy amenos, muy sencillos, muy claros. Los textos que son de los farragosos, hay una prohibición expresa. Se consideran nulos por defecto. Un texto que es farragoso, que es incomprensible, que tienes que hacer un scroll infinito para terminarte de leer todo el tocho legal, se considera que va en contra del derecho de transparencia y del derecho a la información del usuario, porque obstaculiza la comprensión, que es imposible. Por eso se implantó, cuando vino el RGPD, la necesidad de informar por capas, informar de manera breve. Una primera capa debajo de formularios, para evitar la fatiga informativa que tiene que sufrir un usuario cada vez que se tiene que enterar de 4 cosas. Es que se ha simplificado tanto el cumplimiento que la gente se vuelve loca, y yo veo textos legales que dirán, pero por favor, ¿esto te lo redactó el enemigo? O sea, esto es un arma de tortura que se ha inventado la Gestapo para torturar al lector, porque dices, es que te duelen los ojos, te duele el cerebro cuando te pones a leer, simplemente porque ves el tochazo, ¿no? Todo pegadito, todo aplastadito, todo, uff, y que ya tendrá el agobio, nada, antes de empezar a leer. Letra pequeña, toda aplastada, sin separación, ¿no? O sea, los textos legales tienen que estar legalmente a la vista, tienen que ser fáciles de leer, o sea, bien estructurados, separados en secciones. Esto está establecido, no me lo he inventado yo. Te dice la ley que tienes que hacer secciones para que el usuario solamente pueda leer lo que le interesa leer y no lo obligues a leer todo un tocho y decir, es que no sé, no encuentro la información que estoy buscando. Y tienes que informar quién es el responsable de estos datos, con qué finalidad voy a utilizar tu información, con quiénes voy a compartir tus datos, durante cuánto tiempo voy a conservar. Te dice formato, preguntas y respuestas para que el usuario pueda escanear el texto, ir a la parte que le interesa saber y no tener que leerse todo de una sacada, con un lenguaje fácil, sencillo, ameno. Entonces, lo que me decías de adaptar, mientras tú informes lo que te diga la ley informal, puedes hacerlo en el estilo que quieras. De hecho, uno de los ejemplos de textos legales más desenfadados, más graciosos y mejor resueltos que he visto es el de Rubén Alonso, que tú lo conoces súper bien. A Rubén Alonso
de mi Sí. posicionamiento, claro. Bueno, es que ha puesto, él utiliza GIF, utiliza emoticon, No me digas. Fíjate, los GIF no los había visto yo nunca en unos textos legales. bueno, GIF, emoticon, eh, él, ¿sabes cómo escribe? Tiene un tono con muchísima gracia, con muchísimo humor, pues sus textos legales son él. Y esto es lo que el trabajo que hago con mis clientes, que en algunos casos lo hacen de buen grado, como Rubén, que le pasé yo lo que tenían que hacer y él lo fue acoplando a su estilo, y es un estilo maravilloso porque informa de todo lo que tienen que informar, pero en el estilo de Rubén, como es él. Tú no puedes tener unos textos, una página web en un estilo, en un tono, y que tus textos legales no tengan nada que ver con que de pronto empiezas a hablar. Usted y yo, usted tiene unos compromisos vinculantes desde el momento y se obliga a tal. O sea, es como hay Sí. un divorcio total que dices con un estilo súper formal, súper rancio que no tiene nada que ver con tu web. Y, no, esto no puede haber este divorcio, tiene que haber una coherencia. Oye, y además personalizar el estilo de los textos legales tiene una ventaja, o sea, adaptarlos a la identidad verbal de la marca para mí tiene una ventaja muy grande. Eh, los textos de una marca que ha trabajado bien toda esa voz, cuando alguien diga de llevárselos a su propia web y plagiárselos y fusilárselos, va a espantar a los que, o sea, es que el que entre en esos textos y lea y se encuentre ese contraste, como mínimo se va a caer de culo, como, o sea, Es va a ser impresionante prácticamente imposible de de plagiar ese texto plagiar, porque claro. lo tienes totalmente personalizado y canta muchísimo. Canta muchísimo, pero así todo, Rubén, que para estas cosas tiene un ingenio maravilloso. Eran textos, vamos que yo siempre ponía como ejemplo de qué bien cómo ha conseguido hacer la magia de convertir algo que es que te apetece leer. Es que luego cuando termines yo te invito a leer La política de arriba, los textos de Rubén, es que te apetece leerlos, de verdad, es que te estás riendo, te estás divirtiendo, mientras estás entendiendo cómo qué va a hacer con tus datos, pero con un estilo narrativo tan divertido que dices, ese es el ejemplo perfecto de textos legales que apetecen leerse, que te lo lees con ganas y con gusto porque están redactados en un estilo muy creativo, muy divertido, muy en su imagen. Y así todo se lo plagiaban muchísimo, eran textos súper vistos y súper plagiados. Y se había creado uno de estos automatismos que cada vez que alguien hacía el copy-paste y lo pagaba, ¿no? Le salía como una especie de bot que decía, esta persona está copiando los textos de Rubén Alonso, la hace política de Rubén Alonso. Eh, Ostras, Era buenísimo, buenísimo. En cuanto te lo querías llevar, automáticamente se convertían en una imagen que era como un mono riéndose. Este señor ha copiado los textos de qué la página bueno, web de tal. Sí, maravilloso. qué bueno, me encanta. Bueno, que al final, que nos gusta aquí largar, nos gusta hablar. No ¿Qué podemos dos? quedar ¿Y aquí qué todo el dos día, nos Dios hemos mío. juntado? ¿Qué dos? Ya te digo, madre mía, nos puede dar para una huerta entera. Tal cual. Con nosotras ya tienen bastante. Bueno, vamos a ir resumiendo porque Sí, claro, que ya llevamos casi una hora y al final no podemos hacer nosotras una tesis. Eh, ¿Cómo pueden conseguir pues los dueños de negocio, la gente que está pensando en crear un negocio online, los textos legales? No por ahí, no en plugins, o sea que sí, que está muy bien, que el texto genérico de la Agencia Española de Protección de Datos, el plugin petanito, el no sé qué, el no sé cuánto, las 5.000 plantillas que te encuentras gratis por internet. ¿Cómo pueden conseguir unos buenos textos legales de verdad? claro. A ver, lo óptimo ya sabemos que son los servicios a medidas, eso es lo ideal, pero también es real y que todos cuando arrancamos es complicado poder pagar, no todo el mundo se puede permitir contratar un servicio de desarrollo a medida con un especialista que audite la web. Pues hay soluciones intermedias entre tener que pagar un desarrollo de textos a medida que son la solución de los kits. Yo he creado 4 kits, concretamente 4 kits de plantillas de textos legales que están pensados para 4 tipos de negocios diferentes. E-commerce, infoproductores, gente que vende formación, eh, o cursos, cualquier tipo de infoproducto o cualquier infoproducto online,
Hay otro kit específico para la gente que monetiza a través de publicidad o a través de enlace de afiliados, que es el kit de afiliados, y otro para web de servicios, ¿no? Como pueden ser las webs de cualquier profesional que venden productos o servicios. Pues son los más normales, el tipo de web más normales, más típicas, y hay un kit específico de plantillas para cada uno de estos negocios online que ya están estructurados, pensados, personalizados para que sean altamente personalizables. Incluso en la introducción digo, adapta al texto a tu tono, a tu estilo, ponle ganas, ponle ingenio, ponle tu creatividad también. Yo te digo lo que tienes que informar y qué campos tienes que completar. Y luego a partir de ahí son altamente personalizables porque son unas plantillas en Word. Yo en su momento había desarrollado el típico software que tú metes los datos en un formulario y te saca el chorro, pero es que no te daba margen para personalizar. O sea, Pues yo de verdad, o sea, he visto las plantillas, he usado las plantillas, tengo clientas a las que les he recomendado las plantillas y están usándolas. Y os puedo decir que los kits de Marina, o sea, son súper completos, porque aquí estamos hablando de, pues, de 4 documentos básicos, pero una vez que abres el kit y te sí, encuentras lo que hay dentro del kit, o sea, la cantidad de textos para formularios diferentes, textos para pues, los textos legales más clásicos, textos para firmas de email, para cualquier cosa que se te pueda ocurrir en tu negocio y cosas que no se te había pasado por la cabeza que dices, leche, que para esto necesito un consentimiento, un texto legal. sí. Qué bien, y yo sin saberlo. O sea, de verdad yo os lo recomiendo muchísimo. O sea, pero millones. Porque lo ideal es eso, lo ideal para mí es poder hacer una consulta personalizada y poder hacer unos textos legales que estén hechos a tu medida, punto por punto. Pero a veces, pues es más complicado. Entonces, los kits, o sea, yo creo que ha sido, pues, de las mejores ideas que has tenido en la vida. O sea, Sí, y que no ha sido mía. Lo más gracioso es que yo me resistía muchísimo cuando estaba trabajando justamente con una persona que me estaba ayudando a estructurar el negocio y la parte de ventas y campañas. La idea fue de otra persona y en ese momento me resistía porque decía, no, no me parece que fue una solución y creía que además esto de productizar mis servicios que va a ir en detrimento de los servicios avanzados, profesionales, y al final ha sido todo un acierto. He intentado, por supuesto, hacerlo lo más completo, lo más decente posible, como bien dices. Hay muchísimas plantillas para realizar campañas de captación, para consentimiento de imágenes, para testimonios, para concursos. Y he intentado que sea lo más completo y lo más riguroso posible porque no es fácil. Y es cierto que al final del tiempo le acabo dando la razón que el mérito me lo llevo yo, pero realmente no he tenido ningún mérito más que el desarrollo porque la idea es de otra persona que me pero dice, poco. mira, claro, si todo el mundo pide plantillas, dale plantillas. Me dice, es que es cierto que la gente me pida plantillas. Me dice, pues dale plantillas, ¿no? Y no es tan sencillo como esto. Pues dale plantillas y al final las plantillas yo creo que sí que han ayudado a muchísima gente a por lo menos conseguir textos que estén personalizados, que estén adecuados, que cumplan y por un precio muy barato, que son 97 euros, que son menos de 100 euros y eso cualquiera se lo puede Sí. permitir, teniendo en No, cuenta y todo que, lo que gana. exactamente, y que estás hablando de tu negocio, que no estás hablando de, bueno, es que me voy a comprar un libro de 100 euros para pasar 2 semanas leyendo. No, estás hablando Claro. de tu negocio. Entonces, o sea, para mí es totalmente recomendable. Que, insisto, o sea, para mí lo ideal es poder hacer una personalización. Pero cuando no puedes, tira por ahí y después ya subirás. Eso es. Y además que las instrucciones son muy cachondas, es un cómic. No sé si tú No, llegaste a yo ver las sé. instrucciones. Es que las hice hacer en formato cómic para que la gente, por lo menos lo primero que recibiera fuera un cómic y que diga, bueno, mira, ya se me ha quedado el susto, ¿sabes? Ya puede ser hasta divertido. Las instrucciones están hechas en formato de cómic. También un poco es un guiño a que no tiene que ser todo un tostón, no tiene que ser un No, no, y, tostón local. Puede ser divertido, puede ser también entretenido, y vamos. de hecho, si no entiendes las instrucciones, te digo yo que lo que pasa es que no te las has leído. O sea, y me han llegado consultas de, oye, ¿y esto cómo lo hago? Está ahí, léetelo que lo tienes ahí. O sea, que además lo explica súper claro, Marina. Vamos, no hay lugar a duda. O sea que, bueno, y por último, ¿qué último consejo darías tú a alguien bueno, que tenía dudas sobre la legalidad de su web?
Bueno, para mí es muy importante primero conocer el nivel de legalidad. Creo que hay mucha gente que cree que cumple, que no sabe que tiene un montón de agujeros y un montón de goteras dentro legales dentro de la web. Hay muchas webs goterosas, yo le llamo la web goterosas. Hay que primero saber qué tipo de goteras puede tener tu web y por dónde pueden salir los problemas, anticiparse. Vamos a anticiparnos e intentar ser robustos. O sea, yo tengo un test que es un test que está muy práctico porque son 10 preguntas, se hacen muy rápido, Es, son preguntas muy sí, claras y te da el resultado y te da el porcentaje de ilegalidad. Te dice, mira, tienes tantas goteras legales por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que es en mi propia web, Marina Broca, con c.com, test de legalidad web. Y en ese test es pinchar, son 10, te sale un resultado y te dice cuánto de ilegal. Pero primero es saber, porque muchas veces pensamos que lo tenemos todo fenomenal y no es así. Entonces vamos a descubrir si realmente lo estamos haciendo bien. Y si no lo estamos haciendo bien, bueno, por lo menos poder anticiparnos antes de que tengamos el problema, porque una vez que llega la denuncia, que llega la reclamación, ya no puedes arreglar eso. una vez Ya lo han una vez, verificado, ya lo han verificado, ya han hecho capturas de tu web. Te va a tocar pagar y luego arreglar. Pues intentar no tener que pagar, vamos a intentar evitar que nos encuentren cualquier tipo de fleco por donde nos puedan meter dar un problema, un susto o una noche en vela. Entonces eso es fácilmente evitable, identificable y poder estar tranquilos. Es decir, es que nadie se va a poder meter por mi web, nadie me va a poder hacer un roto y ya para mí eso no tiene precio. y además que el primer paso, o sea, es que el test se tarda y os lo digo. Que sí, que yo soy muy fan de Marina, sí es que es así, pero es que es verdad, es que me he trillado el test y me lo he trillado todo ya. El test se tarda un minuto, dos como mucho, no llega. O No, sea, y es y es el gratis, primer eso paso, sí es es coger, 100% gratis, eso es efectivamente, 100% gratis. y que luego, o sea, cierto que después del test os vais a suscribir, pero que os digo que merece mogollón la pena. O sea, que solo, solo con la secuencia de bienvenida, o sea, solo con lo que cuentas en la secuencia de bienvenida, ya merece la pena mucho. Y evidentemente, o sea, saber cómo está tu web para poder a partir de ahí dar los pasos. Oye, que a lo mejor no está tan mal como piensas y a lo mejor los pasos que tienes que dar son menos de los que creías y Claro, te estás abrumando ahí a lo tonto. Saber eso, de verdad que es el primer paso. Es súper fácil, es gratis y de verdad, o sea, es súper importante. eso es. Pues Marina, o sea, yo me quedaría hablando contigo todo el día, pero Ya haremos en alguna WordCamp, ya nos apuntaremos juntas para dar una charla juntitas, que creo que ¡ay, qué podemos hacer algo guay! muy chulo. Sí, Podemos hacer sí, algo sí, muy sí. chulo tú y yo, muy divertido, muy diferente. Sí, y si no, a ver si hay algún patrocinador que nos patrocine y nos mande a las workouts. Eso. A Marina y a mí, gracias. A ver si nos ve alguno y se anima. Yo creo que sí, yo creo que material de hecho tenemos de sobra. Somos dos Sí. grandes promesas del folclore online. Oye, y además podemos combinar, porque el folclore mío y el folclore tuyo, o sea, cuando ya se juntan, pues sale ahí con Chapiquer en todo su esplendor. O sea que Hombre, total, o sea, pero eso no tiene precio, vamos. cuando juntemos el tango y la copla, o sea, no os quiero decir lo que puede pasar aquí. O sea, Yo prometo que va a ser una fusión muy interesante, lo tengo clarísimo, pero lo aseguro al 100%. Vamos, y que no me estoy riendo, ¿eh? 100% que es una fusión acojonante. estoy de Segurísimo. acuerdo. Pues Marina, de verdad, o sea, muchas gracias por esta hora que me has dedicado. Tenemos que volver a la contabilidad, al cierre de trimestre, de autónomos. Sí. A Tenemos que dejar volver contenta al Hacienda, sufrimiento. que Hacienda ya nos está Sí, pidiendo la ya paguita de ves. cada trimestre. Pero oye, así tiene que ser, o sea, no nos queda otra. Sí, Esto es señora. como los textos legales. Mejor pasarlo que no arrepentirte Y después. tanto. Pues 1 millón de gracias. Ha sido un súper placer, de verdad, Lola. Ha sido un gustazo enorme, se me ha pasado súper requete volando. Y nada, y espero que no hayamos aburrido a nadie. Yo creo que no, por lo menos yo no me he aburrido nada. Bueno, si, no, si les hemos aburrido un poquito, que nos pongan a 2x, pero que se lo vean, que hay información muy interesante. Muchas, muchas gracias, Marina. Muchas, Gracias. muchas gracias. Un beso muy grande. Chao. Adiós. Uy, se me ha caído. ¿Se te va? Sí. Chao. Chao.